Hola, continuamos con los conceptos que tenemos que aprender sobre probabilidad. Después del día anterior, en el que vimos una introducción del concepto de probabilidad y concretamos que se encarga de los experimentos denominados de tipo aleatorio, vamos a marcarlo, aleatorio, y poner algún que otro ejemplo, pues hoy vamos a introducir más nombres, más denominaciones, más elementos de la probabilidad. Por ejemplo, habíamos hablado de los sucesos. Para no despistarnos mucho, voy a concretar los ejemplos que voy a poner siempre sobre el caso del lanzamiento de un dado. El lanzamiento de un dado numerado del 1 al 6. Dado típico, clásico, ¿verdad? Bien, pues habíamos hablado del espacio muestral. El espacio muestral se designaba con la letra E y era el conjunto de todos los posibles resultados, es decir, desde el 1 hasta el 6, que son los posibles resultados que pueden aparecer. Habíamos hablado que un suceso que se denominaba o se designaba con una letra mayúscula era un subconjunto contenido en E, cualquier subconjunto, de cualquier tipo. Por ejemplo, el suceso formado por el 2 y el 4. Bien, pues vale. Podría ser otro cualquiera. Bien, pues añadimos más nombres, ¿vale? Se llama suceso elemental aquel que tiene un solo elemento. Por ejemplo, suceso elemental sería pues que salga el 3, solo y exclusivamente el 3. Sería un suceso más. En contraposición, un suceso compuesto es aquel que tiene varios elementos. Por ejemplo, el que hemos puesto antes, el 2 y el 4, pero por poner otro ejemplo distinto, el 1, el 3 y el 5, que es un suceso además que también podemos darle un nombre específico. Es suceso salir número impar. Son los tres únicos números impares que hay en el conjunto de todas las posibilidades. También aparece otro nombre, el suceso imposible, que siempre es el mismo, es el conjunto vacío que se designa con este cero, así como una especie de línea que lo tacha, el conjunto vacío. Este se llama imposible porque no se produce nunca, no es posible. Bueno, vamos a ver. Alguien puede estar pensando situaciones un poco extrañas, que no las vamos a tener en cuenta, me refiero. La situación extraña consistente en se lanza el dado y una vez que el dado está en el aire, pues al caer en la mesa, por ejemplo, se rompe. Esto podría pasar, en principio podría pasar. Y si se rompe, pues no sale ni el 1, ni el 2, ni el 5. Entonces podría estar incluido en este suceso, el conjunto vacío, ¿vale? Bien, pues en ese caso no lo tenemos en cuenta. O un suceso mucho más extraño, lanzamos el dado y viene un pájaro y se lo lleva en el pico y desaparece el dado. Pues tampoco. Es decir, que situaciones extrañas o cae el dado, pero cae apoyado sobre un objeto que había también encima de la mesa y cae de tal manera que no cae ni de una cara ni de otra cara distinta, sino que queda así como en oblicuo. Bien, pues todas estas situaciones que podríamos considerarlas como extrañas forman parte de lo que consideramos casos que no se pueden dar. Bien, pues el suceso imposible, cuya probabilidad, cuando aprendamos a calcularla, será cero. Por el contrario, en contraposición, el suceso seguro. El seguro es todo el espacio muestral. Todo es decir, este conjunto. Sí, claro, si hemos descartado todos los otros casos extraños que acabo de nombrar antes, pues tiene que caer el dado en la posición normal de caída de un dado, es decir, enseñando una cara, y esa cara tiene por obligación que poner alguno de esos 6 números. Luego es seguro, por eso se llama así, es seguro que tiene que salir alguno de ellos, pues es un suceso que se cumple siempre seguro. El espacio muestral. Suceso seguro. Y luego, por último, bueno, más que un suceso, una operación con sucesos, que es lo que se llama el contrario o el complementario. Si consideramos como suceso A, vamos a poner otro para que no coincida con los anteriores. 1, 5, pues el suceso contrario de A, que se escribe con la misma letra A, pero con una barra encima, pequeñita, el suceso contrario es el que está formado por todos menos los que forman parte de A. Es decir, el 1 no, pero el 2, el 3, el 4, ahora el 5 no, y por último el 6. Todos los restantes, de tal forma que complementan a A.
De tal forma también podríamos decir que si consideramos A y consideramos el contrario de A, pues entre los dos, juntos, unidos, sale todo el espacio muestral, salen todos, absolutamente todos los posibles. A eso se le llama suceso contrario. Bien, bueno, pues también habíamos nombrado operaciones con sucesos en el día anterior. Aquí tenemos la unión y la intersección. Vamos a recordarlo. La unión de dos sucesos. Pongamos suceso A, pues el mismo de antes, el 2, 4. Pongamos suceso B, el 1, 2, 3. Uno nuevo que acabo de inventar. Vamos a detallar quiénes serían los sucesos A unión B, que es el que está formado por todos los de los elementos de A los que se le añaden los elementos de B, pero no se repiten. Es decir, si aparece dos veces no se escribe dos veces. Veamos, los elementos de A, pues que eran el 2 y el 4. Y a eso le añadimos el 1, porque está en B, el 2 está también en B, pero no tenemos que añadirlo otra vez porque ya está considerado. Y por último el 3. Si lo queremos poner en forma ordenada, el conjunto es el mismo. Sería el 1, 2, 3, 4. El conjunto es el mismo aunque se escriba en un orden o se escriba en otro, ¿verdad? Vamos ahora con otro concepto, el de la intersección. Es el conjunto de los elementos que están en los dos a la vez. En común a ambos. El único que hay, si lo miramos detenidamente, es el 2, que está en los dos sitios a la vez. Pues ya tenemos la unión y la intersección. La unión, recuerdo también del día pasado, que se suele asociar con la conjunción O, que en matemáticas solemos ponerla con una tilde. Es decir, son elementos de A o, de ahí viene la conjunción, O de B. Mientras que la intersección se asocia con la conjunción I. Es decir, son elementos de A y también a la vez de B. En ese momento aparece la I, la conjunción. Por último, acabamos de aprender hoy lo de el complementario. Pues aquí están todas las operaciones que se pueden hacer con los sucesos. Como veis, no están apareciendo todavía, en este proceso de matematización que vamos a hacer con la probabilidad, no están apareciendo muchas operaciones de las que estamos acostumbrados en matemáticas. Es decir, no hay mucha álgebra, no hay ecuaciones, todavía no. Hay muchas ideas, conceptos y también hay muchos nombres de cosas que hay que nombrarlas correctamente. Lo que tenemos que aprender al principio es a denominar correctamente las cosas y a tener las ideas claras de lo que significa cada una de ellas. Si dejamos pasar el tiempo y vamos avanzando en los distintos conceptos y las operaciones y cosas que tenemos que aprender más adelante, sin haber aprendido previamente estas, que son sencillas en principio, es posible que después se complique bastante. Así es que yo os recomiendo encarecidamente que practiquéis, que comprendáis, que asimiléis, que razonéis todas estas ideas. Para ello vamos a mandar algún ejercicio a continuación, ¿vale? Por último, dos ideas más para finalizar este pequeño vídeo. Lo que se denominan sucesos compatibles y, por el contrario, incompatibles. Pues voy a empezar por los incompatibles. El suceso A se dice que es incompatible con el B cuando la intersección es vacía. Que la intersección sea el conjunto vacío quiere decir que no hay ningún elemento que esté en A y también en B a la vez. Por tanto, si se verifica A o si se da A, es imposible que se dé B. De ahí la incompatibilidad. No se llevan bien. Si se presenta uno, es seguro que no se presenta el otro. Porque los elementos de uno y de otro son distintos. En nuestro ejemplo, para que no se produzca lío, nuestro ejemplo que está por aquí, voy a centrar, los sucesos A y B sí que tienen una intersección que la hemos calculado, que es el número el 2, por tanto no es el conjunto vacío, por tanto no son incompatibles y por tanto son compatibles. ¿De dónde viene la compatibilidad? ¿Cuándo se produce la compatibilidad? Cuando se den simultáneamente en la intersección.
En este caso, cuando se dé el 2, cuando se cumpla que el dado ofrece la cara, enseña la cara numerada con el 2, pues se está mostrando que son compatibles A y B. Pues estas son las ideas básicas. Nada más, no vamos a ahondar más todavía. Ahora subiré algunos vídeos a la plataforma, algunos ejercicios en la plataforma para practicar estas ideas importantes.